Bien, señoras y señores, buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer al señor alcalde de Pedroche, don Santiago Ruiz, y al señor concejal de Cultura del Ayuntamiento, don Pedro de la Fuente, la invitación a participar en estas quintas jornadas locales sobre historia de la villa de Pedroche, en un escenario, además, tan único y particular como es esta ermita de Santa María del Castillo que esta tarde nos acoge. Es un honor, por tanto, estar hoy aquí con ustedes para hablarle de esta interesante torre parroquial del Salvador que, como ha dicho Pedro en su presentación, desde el año 2017 incluí en mi tesis doctoral, defendida en octubre del año pasado en la Universidad de Córdoba. A pesar de las dificultades sanitarias que atravesamos desde hace meses, han hecho ustedes el sacrificio de participar en esta actividad cultural organizada por el Ayuntamiento. Gracias. Pedroche es un pueblo muy pintoresco, tienen un pueblo muy atractivo y sin duda su torre parroquial es un ejemplo excepcional de la arquitectura religiosa renacentista que se dio en el siglo XVI en la ciudad de Córdoba, como vamos a ver a continuación. Digo que es un pueblo muy pintoresco y verdaderamente Pedroche, si por algo llama la atención, es por la bonita estampa que ofrece al turista, por la torre parroquial del Salvador, llama poderosamente la atención, pero sobre todo también sobresale por el uso del granito como material constructivo en su arquitectura doméstica. Es un material común en esta zona del Valle de los Pedroches y que se extiende a varios pueblos de la comarca. Bien saben ustedes que su pueblo, Pedroche, es la capital histórica, es la matriz de las 7 villas y es un pueblo de muchísima importancia por dos factores fundamentales. En primer lugar, por su fiesta dedicada a su patrona, a Nuestra Señora de Piedrasanta, la denominada fiesta de los Piostros, declarada en 2010 fiesta de interés turístico. Pero también es un pueblo muy interesante por su historia, un pueblo milenario, un pueblo cuyas primeras referencias se remontan incluso a los primeros años antes de Cristo. Es un pueblo con un gran pasado en época antigua, en época medieval, en la época de dominación musulmana, posterior reconquista, siglo XV con los reyes católicos, en el XVI. Con lo cual es un pueblo muy importante. Tal es así que en época musulmana realmente tenemos pocos datos documentales, pero sí se sabe que a partir del siglo VIII Pedroche se llegó a convertir en uno de los pueblos más importantes de la actual provincia de Córdoba. Un pueblo que destacó sin duda por la Gran Muralla y el castillo, hoy desaparecidos. Pero haremos en varias ocasiones referencia a ese primitivo castillo, puesto que sobre los cimientos de ese castillo se empezará a construir a partir del primer tercio del XVI la torre. A partir del año 1155, el monarca Alfonso VII intentó reconquistar la villa de Pedroche, la dominación musulmana. Hubo dos intentos que finalmente quedaron frustrados y no será hasta el año 1212, con la victoria castellana de las Navas de Tolosa, cuando la villa de Pedroche vuelve a caer de nuevo en manos cristianas. Siglo después, en el siglo XV, se sabe que Pedroche estuvo bajo tutela de los reyes católicos, pero sin embargo el momento más importante para la villa de Pedroche es el siglo XVI. Es el momento de mayor esplendor económico, social y local de la villa, hasta tal punto que a mediados de esta centuria del XVI, el rey Felipe IV separó el Valle de los Pedroches de la jurisdicción de Córdoba y lo entregó al marquesado del Carpio. Durante los casi 2 siglos que Pedroche estuvo bajo el poder del marquesado del Carpio, sin embargo, Pedroche entró en una gran crisis. Y además, una gran crisis que podemos relacionar con la crisis que atravesamos actualmente, porque en realidad fue una doble crisis. Por un lado, económica, y por otro lado, podríamos denominar sanitaria. Los continuos brotes de peste obligaron a muchos vecinos
de Pedroche, en el siglo XVI, a abandonar la localidad y a mudarse a otros puntos de la provincia. Todo ello también junto con la gran crisis económica del XVI. Sin embargo, nosotros nos vamos a detener en el siglo XVI, esta época, porque es el momento en que se construye la torre de la parroquia del Salvador. El siglo XVI, en arquitectura, en el caso de Córdoba, estuvo protagonizado por una saga familiar de canteros, porque el término arquitecto como tal es muy reciente, surge en el XIX, con las academias, pero en el siglo XVI la figura del arquitecto se denominaba maestro cantero o maestro de cantería. Pues bien, en el siglo XVI hubo una saga familiar cordobesa de 3 maestros canteros dedicados a la arquitectura, llamados los 3 Hernán Ruiz. Hernán Ruiz I, que vive en el primer tercio del siglo XVI, le sucede su hijo, Hernán Ruiz II, y Hernán Ruiz III, que a lo largo de la producción de estos 3 maestros se observa perfectamente la evolución de la influencia de la corriente renacentista en el caso de Córdoba. Pero junto a esta saga familiar de Hernán Ruiz, en el último tercio del siglo XVI, también destacó la figura del arquitecto Juan de Ochoa, del que nosotros precisamente vamos a hablar. Y si se fijan en pantalla, estamos proyectando por un lado la torre de Pedroche, pero también ven la torre de la parroquia de San Juan Bautista, la conocida Catedral de la Sierra, de los Pedroches. Ambas torres se construyen en el siglo XVI y ambas torres son proyectadas por los mismos arquitectos. Hernán Ruiz, proyecto original, y la conclusión de Juan de Ochoa. Pero además con la peculiaridad de que ambas torres se firmaron su proceso final de construcción con Juan de Ochoa el mismo día, el 22 de septiembre de 1588. Fíjense qué casualidad. Ambas torres se terminan paralelos, se empiezan en momentos distintos. La torre de Pedroche se empieza antes respecto a la de Hinojosa del Duque, pero es cierto que se firma su terminación el mismo día, un 22 de septiembre de 1588, y las termina el mismo arquitecto, Juan de Ochoa. Sin embargo, en el caso de la torre de Pedroche, pues nos encontramos sin duda con una de las obras más elegantes de la arquitectura religiosa en toda la comarca del Valle de los Pedroches. Es una obra expectante realmente, una obra de 56 metros de altura que llama poderosamente la atención a todos los visitantes por su ubicación estratégica. Se localiza precisamente en la parte más esbelta del pueblo, pero sobre todo llama la atención por la armónica superposición de los distintos cuerpos que componen la estructura de conjunto. Venir Hernán Ruiz I, Hernán Ruiz II, su hijo, y terminará Juan de Ochoa. A continuación vamos a ver las intervenciones detalladas de cada uno. La construcción de la Torre del Salvador se inicia en el primer tercio del siglo XVI bajo dirección de Hernán Ruiz I, y para ello el arquitecto utiliza el material de un castillo medieval de época musulmana que existió en la villa, y lo hará a partir del año 1520. Esa fecha de 1520 a la que hacía alusión Pedro aparece precisamente en la cartela del tímpano de la ventana que están viendo en pantalla, bien conocida, la ventana del reloj que da a la calle de Santa María. Esta ventana se encuentra en el primer cuerpo, el proyectado por Hernán Ruiz I, que es un perfecto poliedro de unos 20 metros de altura por 10 de ancho. Y fíjense en el programa decorativo que ofrece esta ventana. Una ventana compuesta por dos pilastras cajeadas, en términos arquitectónicos, que soportan un friso que a su vez soporta un frontón triangular en cuyo interior aparece la cartela con la fecha de 1520. ¿Es el año de 1520 la fecha en que se inician los trabajos de la torre? Probablemente no.
se empezara antes. La fecha de 1520 lo que nos viene a decir es que Hernán Ruiz I, ese gran ingeniero y arquitecto que simultaneaba las obras de la Catedral de Córdoba con los trabajos de la diócesis, porque fue también maestro mayor del obispado, en 1520 se encontraba en Pedroche trabajando en la construcción de ese primer cuerpo. La documentación no deja claro si 1520 es el año exacto en que se empieza o se termina ese primer cuerpo. Con lo cual, lo que nos tiene que quedar claro es que en 1520 Hernán Ruiz I se encuentra en la villa de Pedroche, trabajando en la construcción de este primer cuerpo de la torre. Simultáneamente a estos primeros trabajos en la torre, se construyeron los muros de la capilla mayor de la parroquia del Salvador, también bajo dirección de Hernán Ruiz I, como certifica la cartela con la fecha de 1539 que aparece en uno de los lados de dicha capilla mayor. Hernán Ruiz I, ya les he dicho que vive en el primer tercio del siglo XVI, incluso hasta mediados de la centuria, y Hernán Ruiz I es el introductor de la corriente renacentista en la ciudad de Córdoba. De hecho, se puede considerar el puente de transición entre el gótico, la tradición medieval, y el Renacimiento. Por eso no deja de ser un arquitecto tardogótico. Fíjense en el tipo de cubierta de la capilla mayor, que es en realidad una bóveda de crucería. Dos cañones que se cruzan con esas nervaduras que son tan características del lenguaje de Hernán Ruiz I. Como les digo, tradición tardogótica. Muere Hernán Ruiz I en el año 1547 y desde este año y hasta el 1569 el nuevo maestro de la obra de la Torre de Pedroche será precisamente su hijo, Hernán Ruiz II. Hernán Ruiz II, a diferencia del padre, es un arquitecto plenamente renacentista. Es además un gran teórico, un gran dibujante. Hizo grandes dibujos sobre portadas, sobre conceptos de arquitectura clásica que él tenía en conocimiento del mundo italiano. Hernán Ruiz, como digo, a partir del año 1547, proyecta el segundo cuerpo de la Torre de Pedroche y proyecta un cuerpo de planta octogonal, es un perfecto octógono, con ventanas en los lados este y oeste y rematando dicho octógono un elegante friso decorado con triglifos y metopas. Fíjense, los triglifos son estos motivos decorativos que recrean tres canales, mientras que las metopas son estos circulitos que tanto los unos como los otros proceden del mundo clásico, de Grecia y de Roma, sobre todo del mundo griego. Interiormente, este segundo cuerpo de Hernán Ruiz II consta de una escalera helicoidal con un posamanos labrado también en cantería y aparece cubierta con una inmensa bóveda sobre la que descansa en su centro la segunda escalera que pertenece al tercer cuerpo y que nos conduce al último, al cuarto. Le sigue el tercer cuerpo, también proyectado por Hernán Ruiz II, y en este caso proyecta un cuerpo cuadrado, compuesto por 8 arcos de medio punto rebajados para las campanas, es el cuerpo de campanas. Este cuerpo cuadrado presenta el aspecto interior que pueden apreciar en pantalla. Un tambor para la escalera interior que sube al último cuerpo, cubierto por una cúpula sobre 4 pechinas angulares. Este tambor ofrece este vano en la parte interior para poder acceder a esa escalinata, a esa escalera pequeñita que cada vez se va haciendo además más estrecha, que sigue el modelo
de la planteada en el cuerpo anterior, helicoidal, y que conduce al último cuerpo, al cuerpo circular y al chapitel. Sin embargo, Hernán Ruiz II muere en el año 1569 y la fábrica de la torre parroquial del Salvador sigue sin terminarse. Hernán Ruiz II no se dedicó en cuerpo y alma a la torre de Pedroche. Él era un arquitecto muy polifacético, un arquitecto que trabajó en toda la Andalucía occidental en ese momento. Fue el que remató el último cuerpo de campanas de la Giralda de Sevilla. Era también maestro mayor de la obra de la Catedral de Córdoba. También fue llamado a la Catedral de Málaga para dar trazas sobre la sillería del coro. También trabajó en Cádiz, en Andújar, con lo cual fue un artista que viajó continuamente. No se centró en una obra exacta, del mismo que tampoco se centró del todo en el proyecto de la Catedral de Córdoba. Sin embargo, ante la ausencia de Hernán Ruiz II, el concejo municipal, es decir, el ayuntamiento de Pedroche, y los vecinos de la villa contemplaban con desánimo un parón en la obra que únicamente abocaba al abandono y a su deterioro, en cierto modo. Habían pasado más de 40 años desde las primeras obras de Hernán Ruiz I en la torre, y el interés por retomar el proceso de la construcción parecía lejano. Por este motivo, los vecinos de Pedroche dirigieron sus quejas en varias ocasiones al obispo de la ciudad, que en ese momento era don Cristóbal de Rojas y Sandoval. Don Cristóbal de Rojas y Sandoval fue obispo de Córdoba entre los años 1562 y 1571. El obispo reacciona de esta necesidad de los vecinos de Pedroche y llama al arquitecto Hernán Ruiz III, porque el segundo, el padre, se hallaba precisamente en Sevilla, trabajando en el remate de la Giralda. Llama a Hernán Ruiz III y le propone terminar el último cuerpo de la torre de Pedroche. Hernán Ruiz III acepta, pero lo que hace es mancomunar un trabajo con otro maestro de cantería del siglo XVI, menos conocido, llamado Juan de Carrasquilla. Sin embargo, este proyecto mancomunado entre Hernán Ruiz III y Juan de Carrasquilla no llegó a realizarse, y probablemente se deba al carácter poco difícil de Hernán Ruiz III, que nunca llegó a contentar al obispo. De modo que el proyecto final de la torre de Pedroche cobra un nuevo destino y se va en busca del arquitecto Juan de Ochoa. Juan de Ochoa en ese momento era el maestro mayor de las obras del ayuntamiento, también obras del obispado a partir del año 1585, y acepta hacerse cargo del último cuerpo de la torre de Pedroche. Sobre este parón que sufre la torre después de Hernán Ruiz II, hay muy buena información en el libro de memorias parroquial conservado aquí en el archivo de Pedroche, y concretamente en el año 1588 se dice que en esta dicha obra parroquial se ha hecho una torre campanario principal que ha costado muchos dineros y al presente solamente le falta por acabar el remate, y sería bueno y acertado que se acabase del todo, para que no se pierdan las piedras que están labradas y no se quiebran ni reciban otros daños. Sin embargo, Juan de Ochoa todavía no trabajaría para la torre de Pedroche. Seguían pasando los años y la preocupación del ayuntamiento del pueblo y del clero local por finalizar las obras nuevamente llegó a Córdoba. Ahora ya no era obispo don Cristóbal de Rojas y Sandoval, ahora el obispo de la diócesis era don Francisco Pacheco. Y curiosamente, don Francisco Pacheco tenía como secretario personal al sacerdote don Juan Pérez Moedano, natural de la villa de Pedroche. Cuando la noticia llega a Córdoba, al obispo, don Juan Pérez Moedano se sensibiliza mucho con la causa de la torre de su pueblo y anima al obispo a emprender cuanto antes las obras de finalización de la torre. De este modo, el día 3 de junio de 1588, antes de firmar el contrato para la terminación definitiva de la torre, Juan de Ochoa hizo un primer viaje a la villa de Pedroche
para inspeccionar la fábrica, estudiar las intervenciones de sus arquitectos antecesores, de Hernán Ruiz I y Hernán Ruiz II, y plantear junto al obrero de la fábrica la solución más conveniente. 3 meses después, el 22 de septiembre de 1588, como ya decíamos en la introducción, Juan de Ochoa firma el contrato para terminar las torres del Salvador de Pedroche y de San Juan Bautista de Hinojosa del Duque. Lo hará en la notaría del escribano público Diego Fernández de Molina. En esta época, en este momento, en el 16, había por un lado escribanos públicos que trabajaban para el Consejo Municipal y escribanos diocesanos que trabajaban para el obispado. El trabajo de Juan de Ochoa se presupuestó en 400 ducados y se centró en la construcción del último cuerpo circular de la torre y el chapitel que lo cierra. La escritura notarial es muy importante porque da una gran cantidad de detalles sobre el proceso de cómo se debería de construir minuciosamente la torre y en concreto da hasta la altura de ese cuerpo circular final que debería tener y cita literalmente 15 tercias de alto equivalentes a 5 varas, que vienen a ser unos 4 metros y 80 centímetros aproximadamente. Para ello, Ochoa, en primer lugar, se comprometió a labrar la cornisa que separa el cuerpo de campanas del último cuerpo y sobre esta cornisa erigió el cuerpo circular compuesto por 8 columnas sobre el que descansa el elemento final, el chapitel. En las 4 esquinas del cuerpo cuadrado, sobre la cornisa, el arquitecto diseñó estos obeliscos de tradición serliana, clásica, que literalmente en la documentación, en el contrato, aparecen citados como los mojinetes. Y los mojinetes en realidad son obeliscos, pequeñas pirámides, ahora veremos en detalle, que se apoyan sobre bolas y también rematan sobre bolas. Como les digo, es un elemento arquitectónico de gran tradición italiana y que llega a partir de principios del siglo XVI a la península ibérica. La obra de Juan de Ochoa, a diferencia de las intervenciones de Hernán Ruiz I y Hernán Ruiz II, destaca por su versatilidad constructiva. Toda la obra se habría erigido en granito, en cantería, pero Juan de Ochoa incluye también el ladrillo. Fíjense en estos detalles donde se aprecian las columnas del cuerpo circular con sillares de piedra. Pero si nos detenemos en un detalle de la cubierta, del cupulín, del chapitel, ahí apreciamos un cambio de material, el ladrillo. ¿Por qué? Fundamentalmente por 2 motivos. El primero y fundamental, una manera de excusar menores gastos. El ladrillo es un material menos costoso que la piedra. Y en segundo lugar, por cuestiones propiamente arquitectónicas, estereotómicas. El ladrillo pesa menos que la cantería, que la piedra. Y ante un posible movimiento sísmico, un terremoto, el ladrillo pesa menos, se derrumbaría con menos facilidad. Aquí tenemos un detalle de mojinetes, es como se cita en la documentación, pero en realidad, como ya les digo, es un obelisco. La visita pastoral del obispo Pacheco, del obispo don Francisco Pacheco, a la villa de Pedroche, durante los últimos días de octubre de 1589, incluye una interesante descripción de la torre de Pedroche, pero aporta un detalle muy interesante a la hora de establecer la cronología final, y es que dice: se le paga al arquitecto Juan de Ochoa sus 400 ducados, a pesar de que la dicha torre no está acabada. Es decir, en octubre de 1589, la torre todavía no estaba terminada. Ciertamente había pasado solo un año desde la firma del contrato. También conservamos un dato muy interesante en las cuentas de fábrica, que es una petición que hace Juan de Ochoa, el maestro cantero,
a don Velarde de la Concha. Don Velarde de la Concha fue vicario de la villa de Pedroche y en este caso Juan de Ochoa solicita 60 ducados para poder terminar los últimos trabajos de retundido en la torre. A esta petición, don Velarde de la Concha accedió, pero a cambio de la garantía de una vivienda que el arquitecto poseía en la calle de Santa Quiteria, en la provincia de Córdoba. La calle de Santa Quiteria es la actual calle Judíos, en plena judería de Córdoba. Juan de Ochoa debió pagar esos 60 ducados porque en el testamento final esa vivienda él la deja en herencia a su hijo Fray Luis Trinitario, con lo cual es señal de que al final Juan de Ochoa debió cumplir con su promesa y pagar a don Velarde de la Concha los 60 ducados que solicitó para terminar la obra. De este modo deducimos que la torre de Pedroche debió quedar finalizada en el primer trimestre de 1590. Es muy probable pensar en la fecha de marzo de 1590, cuando se termina la torre, pero durante toda esta intervención de Juan de Ochoa, el año 88 y 89, también las cuentas de fábrica nos dicen que parte del patio parroquial se habilitó como taller de cantería, un taller donde se almacenaban los materiales, las herramientas, donde se cortaba la piedra, donde se tallaban los sillares, y hasta tal punto tenemos noticia de ese taller que en el año 1589 el obrero de la fábrica contrató a unos obreros para que limpiaran ese patio convertido en taller, porque estaba sucio, estaba inundado de materiales y había que adecentarlo para la inauguración de la torre. Por todo ello, la torre de Pedroche, después de comprobar paso por paso su proceso constructivo, podríamos concluir que se trata de una de las obras más elegantes y más bellas de todo el siglo XVI en la comarca del Valle de los Pedroches. Una singular torre que, como ya hemos adelantado, desde su estratégica ubicación en la zona más elevada del pueblo, sigue captando la atención de todos sus vecinos. Una torre que llama también poderosamente la atención por sus cuerpos debidos a distintos arquitectos, pero perfectamente equilibrados. Es muy difícil delimitar la intervención de un arquitecto y del otro. ¿Por qué? Porque es una torre muy armónica, muy equilibrada. No cabe duda que uno de los capítulos más atrayentes de la arquitectura religiosa de este arquitecto en el que nos hemos centrado, en Juan de Ochoa, se centra precisamente en esta serie de intervenciones en torres que contrató con distintas fábricas de la diócesis cordobesa. Juan de Ochoa, en el año 1589, justo después de terminar la torre de Pedroche, fue nombrado maestro mayor de obras del obispado cordobés y se dedicó también a terminar otras torres empezadas en la diócesis de Córdoba. En el caso de la provincia, por ejemplo, la de San Andrés, también la terminó Juan de Ochoa. En Castro del Río también tiene una intervención, en la localidad de Baena, por ejemplo. Sin embargo, el ejemplo que acabamos de analizar, el de la torre de Pedroche, aun sin ser todavía oficialmente el maestro mayor de las obras del obispado, es quizás el ejemplo más expectante, el ejemplo, curiosamente, del que se conservan más datos documentales. Se conservan muchísimas noticias. Hemos podido recrear perfectamente todo el proceso constructivo de esta torre gracias a la documentación conservada en el archivo parroquial y en el archivo general del obispado, en Córdoba. El resultado final fue una obra en cantería en la que empiezan a notarse, según el profesor don Antonio de la Banda, los rasgos de una sobriedad tectónica absoluta que incluso no triunfaron de modo pleno en la estética posterior. Se refiere a la estética del siglo XVII, la estética comúnmente denominada protobarroca, que adelantará pues el despliegue barroco del siglo XVII, pero eso es otra acotación cronológica que no nos corresponde a nosotros. De modo que la torre de Pedroche se termina en 1589, la villa se prepara para dar la bienvenida al nuevo siglo, al siglo XVII, y como digo, será un siglo de decadencia, de crisis económica
y de crisis, nunca mejor dicho, sanitaria, por los continuos brotes de epidemia que castigaban a los vecinos y se veían obligados a tener que marcharse a vivir a otros puntos de la provincia. Este ha sido todo el proceso constructivo de la torre. Tienen una torre magnífica, una muestra única en toda la arquitectura del Renacimiento en el caso de Córdoba, y deben sentirse muy orgullosos de la torre que tienen. Esta ha sido mi intervención. Si tienen alguna duda, estaré encantado de resolverla. Muchas gracias.